¿qué tal? Bienvenidos a nuestro quinto podcast. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la iglesia. Yo soy Nemi y estoy en compañía de Lars. Bienvenido, Lars. Muy bienvenido a todos. Hoy hemos invitado a Lisandro, que es un compañero de nosotros y que él tiene mucha experiencia en este tema de trabajar con iglesias. Él ha estudiado ingeniería comercial, también está pastorando en una iglesia en Isra Trinitario y está haciendo asesoría pastoral con Misión Alianza, con unos redes que tenemos. También trabaja en CESE. ¿Qué es CESE, Lisandro? Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. Gracias. Y como un hombre tan ocupado con tantas cosas que hacer, estamos bien felices porque puede usar este tiempo con nosotros. Entonces, bienvenido, Lisandro. Muchas gracias. Para mí es una alegría estar acá con ustedes compartiendo de este tema. Y sí, esperemos que todo se pueda darse y quizás el Señor me pueda ayudar con muchas cosas que compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Puedes contarnos un poco más sobre quién eres? Sí, yo nací en una ciudad, viví en otra y ahora estoy trabajando en otra. Vine al Señor a la edad de 12 años, conocí el tema del cristianismo más a fondo, acepté a Cristo en mi vida y a partir de esa edad comencé a involucrarme con la iglesia. A los 13 años ya empezaba a liderar algunos proyectos y poco a poco empecé a formarme en el tema de liderazgo hasta que se dio la oportunidad de estudiar el tema pastoral también. Coméntanos, ¿cuál es la labor de la iglesia para causar un impacto en la comunidad? Bueno, la iglesia es vista como un agente de cambio, en este caso se involucra con la sociedad o con la comunidad, que es la palabra que más usamos, y debe traer cambios desde las diferentes posturas que tiene, ¿no? Ahora, ¿cuál es la labor o qué es lo que hace la iglesia, ¿no? Creo que debe de traer cambios positivos en las familias y un énfasis que se debe de hacer en el tema social precisamente es con la familia. Entonces, cuando la iglesia se involucra en temas quizás un poco que pueden estar causando algún tipo de daño a la sociedad, cuando la iglesia se involucra con estos temas, entonces ahí es donde comienza a haber impactos. Ya para un grupo puede ser de manera negativa, pero para otro grupo va a ser de manera positiva. Lo vimos de los primeros acontecimientos en el liderazgo de Jesucristo, ¿no? La iglesia está para traer esos cambios. Entonces, si no los trae, lógicamente no va a haber ningún tipo de impacto, ningún tipo de reacción. Vamos a hacer cualquier organización que está por allí y nada más. Justamente de lo que estamos conversando, ¿cuál es la característica? Sabemos que es otro contexto, pero ¿cuál es la característica de las iglesias en estos sectores difícil, contexto y vulnerable? Sí, hay cosas muy favorables y esperanzadoras que podemos mencionar de la iglesia dentro de sus características en los sectores vulnerables cuando se trata del trabajo con el prójimo, el acercamiento a las familias, a los adolescentes. Veo a la iglesia muy preocupada en motivar de repente a los adolescentes, a los jóvenes, a que hagan las cosas de manera correcta. Entonces, eso se ve mucho dentro de los sectores vulnerables. La iglesia queriendo ayudar al prójimo, queriendo hacer una labor social, súper bueno. Pero también hay un riesgo que noto y es una característica quizás desfavorable de parte de la iglesia que, como está en un sector vulnerable, es donde tiende el liderazgo también a poder manipular y causar algún tipo de daño a este sector vulnerable. Las personas que se involucran dentro de las congregaciones siempre están como esperando a un guía, están esperando a alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer y eso es como un riesgo que corre, ¿no? Por un lado, lo bueno de poder ayudar, poder servir, poder comunicar el mensaje del Señor, pero por el otro lado está el riesgo de caer de pronto en ese tema de tengo que tener un guía para yo poder hacer algo.
Justo de lo que conversas, ser vulnerable no solamente es falta de recursos. Sí, no, y de ser vulnerable también se trata de falta de servicio básico, de salud. Por ejemplo, en nuestros sectores hay bastante droga, hay mucha criminalidad y cosas así que nos afectan, ¿no? Y que ponen más estrés, más presión a las personas que viven en esos sectores. Y hemos conversado, Lisandro, también en este tema que es un poco difícil, que se trata de abuso espiritual. Y eso hemos visto en algunas iglesias y creo que hacemos voluntariamente, algunos, ¿no? No sé, decir que son malos, ¿no? Pero algunos son abusadores y otros podría ser que están abusando pero no saben. Entonces, queremos que hablas un poco más sobre este tema, Lisandro, de tema de abuso espiritual. Recuerdo la frase de una amiga que últimamente menciono siempre. Ella dijo que es fácil ser príncipe en tierra de esclavos. Y esta frase me deja pensando un poco en sectores vulnerables donde no hay recursos, donde hay poca educación también, no hay el acceso quizás económico a lo que se puede hacer y desarrollar. Y cuando hablamos de abuso espiritual, precisamente se ve mayormente en estos sectores. No estoy diciendo que es exclusivamente aquí, hay en otros sectores también donde puede haber, pero acá es más recurrente. ¿Por qué? Porque las personas que congregan en un lugar como estos sectores están esperando a un Mesías o están esperando a alguien que cambie algo o que les diga qué es lo que tienen que hacer. Entonces le dan el poder absoluto a un líder. ¿Para qué? Para que él determine y diga qué es lo que ellos tienen que hacer, porque ya se están como acostumbrando a eso, ¿no? Están acostumbrados a que sea el gobierno el que cambie sus vidas, están acostumbrados a que sean los profesores que lleven la educación a sus hijos. Entonces hay como una falta de protagonismo también de parte de las bases y eso tiende a que el líder voluntariamente o a veces involuntariamente caiga en este tema de la manipulación. Decir, bueno, yo tengo aquí la autoridad que me dio la iglesia y se hace lo que yo digo. Yo trabajo en estos sectores también y visito varias iglesias y he tenido varias experiencias con personas que han sido maltratadas espiritualmente, personas enfermas física, mentalmente, emocionalmente, porque han tenido una respuesta negativa o desfavorable de parte de su líder al momento de buscar, por ejemplo, una ayuda o pedir algún tipo de consejo. Entonces se ha manipulado en lugar de traer una respuesta, un cambio. Para estas personas es súper difícil luego salir de los traumas espirituales que se causan, al igual que hay traumas físicos, también hay espiritual. Recuerdo cuando leí sobre abuso espiritual, muy honestamente no sabía que existía el tema. Dijo por allí, alguien dijo, desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Y mientras yo no sabía el tema, veía la reacción de un líder tan normal. Es como la mujer que no sabe que de pronto un grito de su esposo frente a la calle es un abuso, es un acto de violencia. La mujer no lo sabe, pero cuando ya aprende el tema, como que ya es más difícil asimilar eso. Ahora, hay muchos casos en mi práctica de consejería con varias personas de diferentes iglesias. Veo que se está abusando de parte del liderazgo precisamente porque hay varias personas que no han tenido de pronto el recurso para poder estudiar, por ejemplo. Ahí es más fácil poder manipular a alguien y la respuesta de varias personas que me han dado es que yo no sabía esto, es que yo no pensé que esto era un abuso, yo no sabía que esto estaba mal. Incluso se llegan a extremos malvados incluso de ciertos líderes que tomando una posición o un rango de liderazgo, desde allí comienzan a mover las piezas a su antojo. Y creo que quizás una pequeña esperanza que hay es el poder motivar a la gente, y esa es parte de mi trabajo, motivar a que la gente se empodere o que la gente
a través del conocimiento, a través de la búsqueda de la palabra del Señor y de encontrar estos temas e investigarlos, puedan salir de ese problema de ser abusados. Porque, repito nuevamente, existe el abuso cuando no hay el conocimiento necesario sobre el tema. Yo estoy súper seguro que muchos de ustedes ni siquiera sabían que existía esa frase de abuso espiritual. Y eso que nos comentas justamente de los grupos vulnerables, sabemos que también son expuestos a manipulación. Y en esa manipulación o esa exposición también ellos se unen, se articulan, como el trabajo que también Misión Alianza ha realizado en acompañamiento. Coméntanos un poco cómo ha sido la experiencia del trabajo articulado de la iglesia en estos territorios. Sí, bueno, hay varios organismos que pueden acompañar a la iglesia, que son como un canal muy importante para la iglesia, para la comunidad. Y es que, por ejemplo, Misión Alianza ha venido trabajando y acompañando a la iglesia en ciertos sectores, y se nota, por ejemplo, el cambio, ¿no? El cambio en las familias. Si se ha tratado el tema de violencia intrafamiliar, entonces las familias que han sido parte de estos programas comienzan a ver las cosas de otra forma, ¿no? Donde habían gritos ya no los hay, donde el hombre decía es que aquí mando yo, ya se convierte en una ayuda también para su esposa en los quehaceres. Entonces esos cambios que vienen desde el acompañamiento de varias organizaciones favorecen a la iglesia porque presentan otro entorno ahora y otra realidad a la comunidad. Porque, como dijimos al inicio, la gente siempre va a ver a la iglesia como influencia. La iglesia, de cierto modo, tiene influencia. Entonces, si la iglesia hace lo mismo que hacen los demás, de nada sirve eso. Pero sí comienza a tener de pronto alianzas estratégicas con organizaciones que les pueden ayudar, que les pueden dar herramientas, porque se supone que no hay recursos, pero hay organizaciones que dan herramientas para que se pueda trabajar y traer algunos cambios. Yo siempre anhelo que los cambios empiecen desde la familia. Cuando la familia ha cambiado, la iglesia va a cambiar, la sociedad va a cambiar, todo nuestro entorno pues va a cambiar. Y eso es un legado que trasciende, y ese legado pues se transmite en la familia, y a su vez eso también es necesario para la comunidad. Sí. Y Lisandro, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el camino de seguir para cambiarnos o para mejorarnos como iglesia? Recuerdo que me dijiste que la gente no falta fe en Dios, pero falta fe en la iglesia. Y a mí me gustó mucho esta expresión y me llevó a pensar mucho. Entonces, ¿puede comentar, puede mencionar un poco más sobre qué es el camino de seguir? Recuerdo una frase que leí una vez que decía: creo en Jesús, pero no en la iglesia. Y eso me causa cierto dolor, ¿no? Cierta tristeza, porque yo soy parte de la iglesia, ¿no? La gente quiere ver esperanza, quiere ver amor sincero, quiere ver servicio, quiere ver humildad, y eso lo representa la iglesia. Entonces, cuando las personas no ven eso, se van a sentir desilusionadas, se van a sentir sin esperanzas, porque la iglesia tiene la función de anunciar el evangelio y las buenas noticias, y esas buenas noticias también se viven, ¿no? Entonces, cuando las personas no ven eso de la iglesia, es allí donde entra lo que dijo un hindú. Dijo: el día en que yo vea a los cristianos hacer lo que hizo Cristo, ese día yo me hago cristiano. Entonces esa frase a veces a uno lo deja como pensar, ¿no? ¿Qué habrá visto él de la iglesia para que articule esta frase y diga: si veo a los cristianos hacer lo que hizo Cristo, ese día yo me hago cristiano? Entonces creo que allí está un poco la respuesta. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Lo que hizo Cristo. Cristo no se encerró en cuatro paredes, Cristo no se institucionalizó, Cristo fue a la gente, Cristo creyó en la vida, tanto así que dio la de Él para que todos podamos vivir. Y Él mismo prometió vida abundante, vida que se puede disfrutar. Entonces, si no veo eso, o la gente no ve eso en mí como iglesia, va a ser bien difícil que quiera también tener este estilo de vida.
Entonces cuando no hay vida, cuando no hay esperanza, cuando todo se forma un caos dentro de una congregación, no hay motivación a que la gente quiera ser parte de allí. La gente está buscando un lugar saludable, la gente está buscando un lugar estable, viene de un mundo cargada, o sea, la gente viene como con traumas, con problemas emocionales, entonces quiere refugiarse en un lugar seguro. Pero si ese lugar no es seguro, pues difícilmente va a querer estar allí. Y si llega allí, va a salir mucho peor, porque va a tener ahora cargas mucho más fuertes. Jesús prometió algo y él dijo: venid a mí todos los que están trabajados, cargados o cansados, ¿no? Yo los haré descansar. Entonces la gente que viene golpeada tiene que sentir el descanso cuando se acerca a nosotros. Pero si no hay eso, entonces la iglesia necesita volver a hacer lo que hizo Cristo. Y aunque hay contextos difíciles, diferentes, y puede conectarnos a desesperanza, aún en ello tenemos el modelo de Jesús y nos permite mostrar y acompañar a la iglesia en estos contextos diferentes para motivar al trabajo en las comunidades y en la iglesia. Sí, y también queremos escuchar, Lisandro, si tú tienes un ejemplo concreto de un cambio que ha visto dentro de su trabajo con nosotros con Misión Alianza, en CS, en su propia iglesia. Algo, no tiene que mencionar nombres, ¿no? Pero si tiene un ejemplo concreto, nos puede contar para reforzar este tema. Sí, hay algo que recuerdo con mucho cariño, bueno, varios casos de acompañamiento pastoral en la universidad, pero hay uno específico bueno, quizás dos específicos de dos amigos ateos que tenían como ese cierto resentimiento contra la iglesia desde sus experiencias negativas, entonces se habían vuelto ateos. Y en una ocasión tuvimos un diálogo con uno de ellos y le hice la pregunta: ¿qué fue lo que provocó que decidieras ahora creer en Dios o ahora ser cristiano? Entonces él me dijo: quizás verlos a ustedes o ver cómo ustedes actúan y ver que Dios actúa de una manera diferente a la que yo conocía, me hizo creer en Él. Entonces ustedes fueron el reflejo de Dios conmigo. Entonces eso me dejó a mí sin palabras y dije: bueno, vale la pena seguir acompañando a la gente y seguirles pastoreando en diferentes sectores, en diferentes áreas, con diferentes problemas también. Y otro de ellos dijo que también era ateo y luego creyó en el Señor. Él me dice: tu actitud paterna me hizo creer en Dios. Siento que a través tuyo he recuperado un padre, y los dos tenemos la misma edad, pero dice: siento que he recuperado un padre, y el aprecio que me tienes y el cuidado que me tienes por seguir las cosas del Señor ha provocado que yo crea en Él. Entonces esa experiencia pastoral es lo que de cierto modo a mí me ha ayudado mucho a continuar con esta labor y a seguir teniendo esperanzas de cambio en la gente. Sí, muchas gracias. Y quiero retomar un poco el tema del abuso espiritual, porque podría ser que estamos abajo abuso espiritual y podría ser que siento mal o no sé, pero ¿qué hago? ¿Qué hago como persona si estoy en esta situación o si veo esta situación? Hay que diferenciar, creo, entre un desacuerdo con un líder, con el pastor, con la iglesia, y abuso, ¿sí? Si estamos de desacuerdo, no estamos abusando. Eso es importante. Pero, ¿qué recomiendas? Si estoy pensando bien, me siento siempre mal y estoy más o menos seguro que estoy bajo abuso espiritual. ¿Qué recomiendas? ¿Qué hago? Sí. Cuando he detectado que hay abuso espiritual de parte de algunos líderes, porque como bien mencionaste, hay que hacer diferencia entre un desacuerdo que haya conmigo y el otro es que ya realmente sea en contra mío. Yo le he pedido dos cosas a las personas. Si ven esto de acá, ven que de pronto su líder, su pastor o su maestro, quien sea, actúa de esta forma, tiene dos orientaciones. O bien sale de la iglesia,
o del grupo y deja al líder solo, porque aprendí justamente en el libro Abuso Espiritual de Ken Blue, él dice, la mejor forma de mostrar tu amor a un manipulador es dejándolo solo. Entonces, cuando ya el manipulador no tiene apoyo, no tiene a alguien a quien manipular, simplemente ya no va a poder hacerlo. Esa es una reacción. La gente dice, bueno, no me siento emocionalmente preparado para confrontar este tema, entonces voy a otro sector, busco una iglesia saludable, busco un lugar saludable, un grupo saludable. Pero si consideramos que Dios nos ha llamado a traer cambios, si tenemos el valor emocional, espiritual, y queremos confrontar esto con amor, también se lo puede hacer. Entonces decir, mira, estos temas no me parecen, podemos estudiar este tema de acá de liderazgo y podemos influenciar también desde esa área, ¿no? Jesús se enfrentó a un grupo muy difícil en cuestión, incluso lo llevaron a la misma muerte por esa causa, ¿no? Los líderes religiosos de su época abusaban bastante de la gente, entonces Jesús confrontó eso. Lógicamente iba a ser difícil, por eso siempre digo, si considera que emocionalmente, espiritualmente tiene la fuerza suficiente para contrarrestar esto y promover un liderazgo correcto, pues lo puede hacer. Y si no, pues busque un lugar saludable. Y justamente lo que estamos conversando, y al inicio lo comentaste, Lisandro, que tú también vienes de un entorno difícil, donde no hay recursos y hay muchas necesidades que son latentes en el sector. Coméntanos un poco justamente en este contexto, ¿qué se puede hacer cuando no hay recursos? ¿Qué proyectos o acciones podemos hacer en beneficio de los niños, de los jóvenes, de los adultos en esta situación cuando no hay recursos? Bueno, creo que aunque no haya recursos, hay herramientas, ¿no? Una práctica que tenemos nosotros como congregación, donde yo estoy pastoreando, es un sector muy vulnerable económicamente, en todo sentido de la palabra. Y una práctica que hacemos es, no tenemos de pronto mucho dinero para ayudar a la gente, pero sí podemos velar por sus necesidades, así sea con algo pequeño o algo significativo para ellos. Cada congregante depositamos, hacemos canastas quincenales, son quincenales, entonces vamos cada semana, vamos reuniendo poco a poco, hacemos canastas y las llevamos a personas que están, en este caso, realmente necesitadas, ¿no? Han atravesado un problema de salud o se han quedado sin trabajo, entonces lo que hacemos cada 15 días es llevarles a estas personas. Quizás porque no tenemos todos los recursos o los congregantes no tienen todos los recursos, pero ese gesto ya dice que estamos haciendo algo, ¿no? Hay prácticas también, quizás no tenemos los recursos para decir, bueno, vamos a tener mucha gente haciendo minga acá, pero podemos promover a que la gente no ensucie los barrios o no ensucie el sector. Ya ahí se puede hacer algo, no necesito recursos económicos para promover eso. Hay problemas de drogadicción en el barrio y necesitamos clínicas de rehabilitación para estos problemas. Sí, pero también podemos contrarrestar el tema de las drogas acercándonos a los niños, a los adolescentes, hablándoles del tema a ellos para que no caigan en esta problemática, ¿no? Entonces creo que a pesar de que no tengamos todos los recursos, ya sean económicos o humanos, sí podemos promover desde pequeños detalles que pueden traer cambios también al barrio, ¿no? Entonces, más que recursos, creo que debería de haber disposición. Dijo alguien por allí, y es una frase que yo siempre repito también, si yo quiero, voy a buscar la forma, pero si no quiero, voy a buscar excusas. Entonces, si la iglesia quiere traer cambios, aunque no tenga recursos económicos o muy grandes, igual los va a traer con pequeños detalles. Sí, gracias. Y a partir de buscar recursos, también hay que ver los recursos que hay en la iglesia, que están ahí, que tenemos personas con diferentes talentos, con diferentes dones, que pueden hacer muchas cosas. Y eso también puede fomentar que la sociedad se mejore, las familias, menos drogadicción, calles más limpias y todo esto, crecimiento económico que es importante y que realmente puede cambiar la sociedad. Sí, se puede hacer, por ejemplo, estoy pensando, ¿no?, en el tema de las familias,
Yo estoy ahora trabajando bastante el tema de parejas y quizás no hay recursos para que la pareja compre libros que yo les recomiendo. Miren, este libro es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que he optado? Hacer resúmenes de 3, 4, 5 páginas de todo el libro. Saco copia, le ofrezco el resumen que yo ya hice. Aquí está este resumen, usted lo puede leer. Entonces, no se necesitó comprar un libro de 10, 15 dólares, pero sí se puede leer un resumen de lo que el autor dijo. También hay prácticas de pronto con el tema del barrio, ¿no? El tema barrial, qué valores promovemos al barrio. En mi barrio hacen mucha bulla a veces con la música y el tipo de música, entonces he optado a acercarme a las mamás, así a compartirles el tema de cuál es la influencia que tiene la música con sus hijos. Entonces, cuando ellas entienden el daño que le están causando a sus hijos con el tipo de música que escuchan, ya se resisten luego a no escucharlas, para que sus hijos no escuchen. Entonces eso ya va trayendo de cierto modo un pequeño cambio ahí, ¿sí? Y justamente de lo que mencionas, sabemos que estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo diferente para la iglesia. Justamente en esta situación que estamos viviendo, ¿cuál es la misión de la iglesia en estos tiempos de pandemia? Bueno, cuando pienso en la iglesia y la pandemia, puedo hablar del tema con mucha alegría, debido a que sí vi de cierto modo a la iglesia movilizarse con el tema, ¿no? Claro, la iglesia tuvo el desafío de dejar las 4 paredes y volver a sus hogares o volver al origen, ¿no? Donde la gente se reunía en las casas. Pero desde allí se propuso también el tema de ayudar a aquellos que habían quedado en el desamparo, ayudar a personas que estaban con ansiedad, con problemas emocionales. Entonces la iglesia prestó sus oídos, también dio de su tiempo en oración para acompañarlos a ellos. Aquellos que tenían 2 libras de arroz, pues pudieron compartir una con el otro, ¿no? Y eso me alegró mucho saber que la iglesia volvió a su sensibilidad, ¿no? Quizás por el tema o por lo agraviante que se veía la situación, la iglesia volvió a su sensibilidad. Entonces, cuando hablamos de iglesia pandemia, pues lo puedo decir, me da alegría porque hubo resultados positivos de parte de la iglesia también, así que hay mucha esperanza todavía de compartir estos temas con ustedes. Muy bien, creo que se ha acabado el tiempo, pero al fin quiero preguntar, ¿cuál es su versículo bíblico favorito, Lisandro? Bueno, hay un versículo que siempre llevo en mi mente, en mi corazón, y es lo que Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Veo que cuando la gente conoce realmente un tema o cambia su perspectiva de un concepto, cambia también su vida. Así que ese es el versículo que a mí me acompaña siempre. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast y este tiempo. Sí. Sí, muchas gracias, y por favor síganos en las redes sociales. Pueden encontrar este podcast por Anchor, por Spotify y aquí por YouTube. Por favor, danos un comentario, eso nos ayuda mucho. Activa la campana, danos un like si quieres, si le gusta el contenido, y sí, síganos, eso queremos mucho. Y justamente ese contenido es para descubrir, aportar, desarrollar y actuar con este material que hacemos de valor para compartir lo que hace Misión Alianza. Sí, todo bien. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Chao.